estado elefantiásico. Yo no me metí acá para estar guiando corderos. Yo me metí acá para despertar leones. Que es el Rey León que se los come a todos. Son todos buitres, me parece. Hay halcones y palomas por todas partes. Mucho halcón, mucha paloma, te comento, son todos cotorritas, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al Zoológico. Bienvenida Silvia Purita, la botonera. La extrañamos. Ay, ¿cómo le va? Vino con un color además, Sí. pero ¿sabes qué? Hermoso. Bien. Y hay que hacerle un monumento a, no sé, hijas, ¿no? ¿Son mujeres ambas? A las hijas, ¿eh? Porque es producto un regalo de las hijas que está como está y viene feliz, contenta. Así que las felicitamos a ella, a las hijas. Al marido, a todo el mundo. ¿Ustedes todo bien? ¿Todo en orden? ¿Fin de semana lindo? Sí, a mí nadie me regaló nada, si vale la Oh, pena. Hermoso fin de semana, fui al teatro, así que muy bien. ¿Sí? Ay, qué lindo. Yo tuve también movido. No tan Sí. encuentro de ¿Cómo fue? No estaba. No te voy a decir. Pero encuentro de ex compañero del secundario. Ah, Hicimos la cuenta y nos dimos cuenta que empezamos el secundario hace 45 años. claro, ex compañeros de la academia también, Sí, del premio de la academia. Bueno, claro. el Hablamos del premio. tema, ¿eh? Tienes razón. Hablamos porque las ¿Hay chicas, foto? las ¿Tenemos chicas foto? del curso se acordaban que en la película era un colegio, para la película era un colegio mixto, el Urquiza de Flores, Ujú. pero para la película funcionaba como un colegio de hombres. Entonces Qué las chicas quedaron afuera. No pudieron estar. No tienen el Oscar. Podían filmar, podían participar en algunas escenas que se hicieron en la puerta del colegio, en la calle, pero no, así que algunas se acordaban. No estamos hablando de la historia oficial que se filmó en el Urquiza de Flores en la época en que yo estaba haciendo el colegio, ni más ni menos. Pero el dato significativo es que nos acostamos cerca de las 4 de la mañana todos, más o menos. Sí. Eso fue el viernes a la noche. Así que el sábado estaba seguido? estuve inutilizable para nada. No podía hacer, tuve sueño todo el día. Poca noche que tiene Todo su el día. hermano. Porque no es que te levantás, te acostás a las 4 y te levantás a la 1 de la tarde otro día. No, el reloj biológico te levanta. Pero después puedes hacer una siesta. No, Eso sí. no, pero no sé. Yo intenté el sábado y no hubo No caso. se pudo. Igual era sábado, es un día que justo. Que no estaba, tengo además actividad. llovía, estaba medio. Llovía, así que. Estaba, fue una cosa- estaba el bárbaro, por una. Estuvo cambiando cueritos, limpió la parrilla, hizo esas porque cosas. tengo que arreglar una tampoco. canilla que está en el patio y como llovía no la arreglé, así que no pude hacer esa tarea. Bueno, Después le cuento, baby. ahora en un ratito me contás lo que viste, me vas a contar también sobre un fallo que está suspendiendo la aplicación de la reforma laboral, ni más ni menos, ¿no? Así que podemos ir en detalles con eso, pero si les parece con Vero vamos a repasar los principales títulos de esta jornada. Bueno, lo principal tiene que ver con lo sucedido en la provincia de Santa Fe, ¿no? Donde un alumno mató a otro alumno. Vamos a detallar después en una entrevista a propósito de ese tema, pero un tema realmente muy, pero muy preocupante, ¿eh? Recordemos, esto es San Cristóbal,
provincia de Santa Fe, un alumno ingresa al establecimiento. Tenemos varias versiones, una que tenía la escopeta guardada en un estuche de guitarra, hay otro que sacó un arma de la mochila. Lo cierto es que hay un compañero muerto y 2 realmente heridos, uno de ellos de gravedad. Vamos a tomar contacto en un ratito nomás con la provincia de Santa Fe, un hecho que está conmocionando, diría, a toda la Argentina. Bueno, otro de los temas es que el gobernador Axel Kicillof reconoció que el fallo de la justicia de Estados Unidos sobre la causa YPF fue sorpresiva y que no se esperaba ni en la Casa Rosada ni en La Plata. Además, defendió el rol de una petrolera nacional. 2.000 mangos ya está la nafta en mostrador. ¿Para qué YPF debe ser nacional? Y bueno, porque es líder en la producción de combustibles y cuando hay una guerra, por ejemplo, una turbulencia o algún tipo de volatilidad en los precios internacionales de los hidrocarburos, tenemos un instrumento muy poderoso para que eso no se descargue sobre el bolsillo golpeado como está del pueblo argentino, para tener una política en torno al precio de los combustibles internos. Sobre todo cuando, gracias a haberla nacionalizado, ya logramos de nuevo el autoabastecimiento. El fiscal federal Franco Picardi y el fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, realizaron un nuevo pedido de 29 indagatorias en la causa que se investigan presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad vinculados con licitaciones para la compra de insumos. Entre los citados, además de más de 20 empresarios, están Diego Spagnuolo y Miguel Ángel Calvete, ya procesados en un tramo anterior de la causa Andis. Comienza hoy un paro de 72 horas en las universidades públicas en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento. El Consejo Interuniversitario Nacional calificó la situación presupuestaria como crítica y remarcó que las transferencias a universidades registran una caída acumulada del 45.6% desde 2023. Estudiantes y docentes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA realizan mañana clases públicas frente al domicilio del jefe de gabinete, Manuel Adorni, con el objetivo de visibilizar el reclamo por la inmediata aplicación de la ley de presupuesto universitario. La convocatoria es parte de un conjunto de acciones impulsadas por el movimiento estudiantil y docente para denunciar el ajuste, defender la universidad pública y reclamar condiciones dignas de estudio y trabajo. La diputada Marcela Pagano sostuvo que Adorni utilizó el Estado para su ascenso social y señaló que dirigentes del entorno de Karina Milei buscan hacer negocios a través del poder público. La legisladora de Coherencia, que llevó al Congreso integrando la lista de La Libertad Avanza, denunció la existencia de un gabinete paralelo que consolida la influencia de la hermana del presidente. Abril llegará con aumentos en el transporte, la luz, el gas y las prepagas. La tarifa mínima en el transporte automotor bonaerense será de 873 pesos y en los colectivos de la ciudad de 715 pesos. Las prepagas tendrán un aumento del 2,9% en sus cuotas, la luz subirá hasta un 17% y la tarifa de agua un 4%. La actividad económica en febrero tuvo una caída del 2,9% interanual, lo que representa la mayor baja desde septiembre del 2024, de acuerdo a un relevamiento de la consultora Orlando Ferreres y Asociados. Los sectores más afectados son la industria manufacturera y el comercio, mientras que mantienen números positivos los sectores asociados a la exportación de recursos naturales y los vinculados a la intermediación financiera. Guerra en Medio Oriente. Donald Trump declaró al Financial Times que le gustaría apoderarse del petróleo de Irán y cuestionó a algunos estúpidos que en Estados Unidos le preguntan por qué hace eso. El presidente de Estados Unidos también reveló que evalúa tomar la isla de Karg, desde donde salen más del 90% de las exportaciones del petróleo iraní. El petróleo superó los $108 por barril, mientras que las bolsas asiáticas cayeron hasta un 3% ante el temor de una nueva escalada bélica. Israel prohibió ayer la celebración de la misa del Domingo de Ramos en la iglesia de Santo Sepulcro en Jerusalén, lo que fue calificado por la Iglesia Católica como un acto infundado e inadecuado, y remarcó que viola los principios de la libertad religiosa y el respeto a las tradiciones. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció la ampliación de la zona de seguridad en territorio libanés en el marco de la ofensiva contra Hezbollah, con el objetivo de alejar la frontera de los ataques y consolidar la presencia militar israelí en la región. El gobierno de España anunció el cierre del espacio aéreo a aquellos vuelos implicados en la guerra impulsada por Estados Unidos e Israel.
Nos vamos a la información del deporte. Lionel Scaloni aseguró que tiene bastante clara la lista para el Mundial y confirmó que Lionel Messi será titular en el amistoso de mañana frente a Zambia en la Bombonera. Acasuso profundizó la crisis que atraviesa Newell's al ganarle 2-0 y eliminarlo de la Copa Argentina. Gracias por este homenaje. Por el mismo torneo, Huracán derrotó ajustadamente 2-1 a Olimpo. Y hoy, desde las 21:30, jugarán Unión y Argentino Agropecuario en el estado de Newell's. Sí, el estadio. Sí, el estadio. Es un estado, ser de Newell's también, pero es un estadio. Sí, grande, Rosario. Bueno, con la vuelta del fútbol de primera, 2 clubes tendrán nuevo técnico. Aldo Civi asumió Israel Damonte y en Gimnasia de Mendoza lo hará Darío Franco. Bueno, 12:28, ¿qué temperatura tenemos? La temperatura 25 grados 8 décimas, lo que mata es la humedad, señora, señor, 92%. El día está gomoso. Bien, semana gomoso, ¿eh? Sí, pringoso. Después vamos a hablar de la lluvia. Pegajoso, como quieran llamarlo. Bueno, 12:28 ponemos primero el zoológico. El paisaje cambia. El aire se renueva y las hojas encuentran su camino al suelo. Somos el color de tu otoño. Estás en Del Plata. La radio de la verdad. En José Cepaz, la obra pública no se detiene. Estamos construyendo las nuevas sedes de la Secretaría de Salud y Secretaría de Desarrollo Social con fondos y mano de obra municipal. Seguimos sumando infraestructura en nuestro distrito. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 31 de marzo. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 9 de marzo. Segundo vencimiento 23 de marzo. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Los jueves en Del Plata nos preguntamos: ¿a dónde vamos? Un espectáculo de programa con la mejor información. Un magazine para disfrutar las últimas horas del día. Con Gabriel García y Pablo Rodríguez. De 21 a 23. ¿A dónde vamos? En Del Plata, la radio de la verdad. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp: 11 23 40 1030. El Zoológico. Un desfile incesante de la realidad. Con Diego Schurman y equipo. Hasta las 14 en Del Plata, la radio de la verdad. y 31. Hay un fallo, no sé si lo podemos empezar a desarrollar, en todo caso después lo profundizamos. Dale. Muy interesante en materia de reforma laboral. Digo muy interesante porque prácticamente la paraliza, ¿no? La suspende. Sí, es una... si querés, además lo ligamos con otro caso anterior que tiene que ver con... La semana pasada hubo un fallo a favor del Sindicato de Comercio. Se vienen sumando. Y en este caso es de... Obviamente una de las iniciativas que hizo la CGT. Este es el juez, espera que enseguida te digo, el Juzgado Nacional del Trabajo número 63 a cargo de Raúl Ojeda. Hizo lugar obviamente al amparo que pidió CGT. Y te digo, es casi todo lo... Casi todo artículos, ¿no? Sí, todo porque tiene articulado. una serie de artículos, pero para sintetizarle a la gente, lo que digamos, a lo que le da, entre comillas, lo vamos a decir, de baja, porque esto es atenderlo para que después resuelva
esto puede ir a otro fallo, puede ir a cámara, ¿no? Entonces, en principio lo que pone en suspenso es el ámbito de aplicación o lo que mira y pone el foco. El ámbito de aplicación de la legislación laboral y la figura del trabajo de plataformas. Que los trabajadores de plataformas no tienen ningún beneficio, están excluidos de esta ley. El principio de irrenunciabilidad. La responsabilidad solidaria en tercerizaciones y grupos económicos. Esto tiene que ver con... Yo tengo una empresa. Del sector de limpieza lo tercerizo. ¿A quién le reclamo? Si yo soy de Mastranza. A la empresa, y si la empresa es a quiebra, ¿quién es solidariamente responsable? Bueno, la empresa de contrato acá, en la ley de modernización laboral, no es así, digamos. Vos le tenés que hacer juicio a la empresa que te contrató. Claro. No hay responsabilidad sobre la empresa madre, entre comillas. Los certificados de trabajo, la formación profesional y el régimen de jornada de descanso. El sistema de actualización de créditos laborales y el pago en cuota de sentencia. Acá, bueno, digamos, vamos a sintetizarlo con esto. Lo que está poniendo la mira la justicia es en 2 o 3 focos, no lo ampliemos tanto. Tiene que ver con el derecho a huelga, con las indemnizaciones y después, si querés, lo bajás al resto. Pero en líneas generales, por ejemplo, otra de las cuestiones que están en suspensión, el artículo 107, que es el que ampliaba el periodo de prueba en el trabajo en casas particulares, personal mal llamado doméstico. Digamos, trabajo agrario, lo mismo, sí, que estaban excluidas, ¿viste? Y que si están precarizados, con esta ley, lo dijimos antes y lo volvemos a decir, van a estar más precarizados. Van a estar peor, exactamente. Entonces, bueno, lo que está tratando de ver este juez, y creo que además, en líneas generales, con varios fallos de la justicia que se dieron en las últimas semanas, es poner el foco es que esta es una ley, digamos, que retrotrae derechos. En síntesis es eso. Bien, y es un fallo más, ¿no? Son varios, ¿no? Me parece que este es el más importante de todos los que conocemos. En todo caso, después, si querés, profundizamos un ratito, porque tengo conectado a Juanchi Molina, movilero de Aire de Santa Fe, a propósito de este hecho que está conmoviendo, entiendo yo, no solo toda la provincia, sino toda la Argentina, ¿no? Un joven, obvio, un alumno de un colegio, fue con un arma, mató a otro, hirió a otros 2, y esto, por supuesto, está generando, la atención de todos nosotros. Juanchi, ¿qué tal? Diego Schurman te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? El placer de saludarlos, ¿cómo están? Bien, bueno, contanos lo que se sabe hasta ahora, ¿no? Tenemos información, pero como pequeños recortes de lo sucedido en ese colegio de la provincia. Bien, primero voy a corregir la cantidad de heridos, porque al principio, bueno, lo que se informó de parte del Ministerio de Seguridad era que, además del chico de 13 años fallecido, había 2 heridos más que habían sido trasladados a Rafaela. Bueno, hasta ahí tenías esa información. Vos me decís, se amplió, claro, hay más chicos heridos. Exactamente, los 2 que fueron trasladados a Rafaela, bueno, eso está confirmado, y en estos momentos se están trasladando a uno de ellos por la complejidad del caso, porque las perdigonadas dieron en la cara, hacia el Hospital de Niños de Santa Fe Capital. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quizás se evalúe la posibilidad de alguna intervención. Esto todavía no está confirmado. Pero, además, hay otros 6 chicos que integran el establecimiento educativo Mariano Moreno, que también fueron atendidos en el hospital allí en el propio San Cristóbal. Entonces, en total tenemos que hablar de 8 heridos, de 8 heridos, contabilizando además, lamentablemente, el chico fallecido de 13 años. Bien, Juanchi, contame un poquito, si querés, el paso a paso. Hay una primera versión que llevaba una escopeta en el estuche de una guitarra. ¿Esto está confirmado? ¿Fue así? Eso está confirmado, eso fue así de esa manera. El chico tenía una clase de música en el día de hoy, es por eso que lleva este estuche. ¿Hola? ¿Me reciben? Hola, no, te estamos perdiendo. Hola, hola. Hola, ¿me reciben bien? Ahora sí, ahora sí. Bien, yo decía, continúo con el relato porque yo también los perdí. Decía que este chico tenía una clase de música, va con el estuche de la guitarra, dentro del estuche de la guitarra cuenta precisamente con esta escopeta que en principio tiene muchos años,
porque en principio también algo que se analiza allí en la zona de San Cristóbal, que es una zona con mucho campo, que habitualmente se habituaba a ir al campo a cazar y bueno, se utilizaba mucho para la caza, que este chico también, por lo que nos relató un compañero de su escuela y que lo conocía también del club de San Cristóbal, le gustaba ir a cazar, así que entendía y sabía lo que estaba utilizando, es decir, esta escopeta, y que cuando ingresa al colegio, ingresa al baño y sale con la escopeta en su mano. Allí efectúa los disparos, entre 4 y 5, a todo esto, el playón, allí el salón principal, la zona donde se izaba la bandera, estaba repleto de alumnos, porque era el ingreso al turno mañana. Por lo que apuntan muchos de los chicos testigos del hecho, no es que apuntó contra alguien específicamente. Eso en principio también hay que ir ratificándolo, porque lo hablan sus compañeros, lo hablan sus amigos. Se habló mucho de un posible caso de bullying, de grooming. Yo no quiero aventurarme a eso, pero sí, por supuesto, a que un conflicto había, que este chico había amenazado durante el fin de semana a otros chicos, pero lamentablemente hay que hablar de digo que ingresa con un arma y que termina hiriendo a personas con las cuales no tenía contacto. No tenía vínculo. Ahora, la persona que dispara, el alumno que dispara, tenía 15 años. Sí, lamentablemente y el chico de 15 años discriminando y atentando contra otros. Y el chico que falleció tenía 13. 13 años. Uno intuye que estaban en distintos grados, ¿o no? Sí, pero no estaban dentro del aula todavía porque estaban en pleno izado de bandera, así que estaban todos en el patio del colegio. No, está bien, decía esto en función de que no era algo deliberado contra un compañero de aula porque le hizo, por ejemplo, bullying, ¿no? Que es una de las especulaciones, sino que ya entró, digamos, a un lugar cuando se izaba la bandera, que estaban los alumnos de los distintos grados y empezó a disparar. Y ahí terminó matando a un chico más chico, ¿no? Entiendo yo, de primer grado, o de primer año. De primer año de secundaria, exacto, sí. Por eso también quiero aclarar esto, porque sé que se está hablando mucho de las cuestiones. Yo trato de ser muy cauteloso, inclusive trabajando con el resto de mis compañeros de aire de Santa Fe y recabando voces, y dentro de esas voces hace minutos nada más tuvimos la posibilidad de hablar con un alumno también del colegio y nos explicaba esto, que no había vínculo, que no tenía vínculo con los chicos que terminan siendo víctimas del atentado, de este fuerte hecho de violencia que se da allí en la escuela. Así que, bueno, por ahora sí también hay que hablar de el fin de semana, un hecho fuera del establecimiento escolar, que se mencionaba que posiblemente había amenazas hacia otros alumnos de parte de este chico que termina efectuando los disparos desde 15 años. Sí. Bueno, lo que me explicaban también es que esas amenazas en principio se daban en una discusión, en una pelea, pero que nadie las tomó en serio, ¿no? A esas amenazas de muerte que daba este chico de 15 años, que es algo que pasa cotidianamente, ¿no? Ahora, porque, a ver, esto es, estamos hablando de San Cristóbal, zona centro-norte de la provincia. Sí, a 180 kilómetros de la capital. A 180 kilómetros, unos 15.000 habitantes, ¿correcto esto? Más o menos, exactamente. Más o menos, ¿no? O sea que más o menos casi todos se conocen, ¿no? Digo, no es tampoco un distrito enorme, de enorme población. Siguiendo un poquito con el paso a paso, después nos metemos un poco en la especulación del porqué, ¿no? Que aparecen muchas versiones. Pero en el paso a paso, él después de efectuar estos tiros, 4 o 5, ¿no? Me decías vos, hay alguien que lo intercepta, que logra frenar, ¿no? Que siga disparando. Alguien que está dentro del establecimiento educativo, logra frenarlo, lo retienen, le quitan el arma, y luego con la llegada de la policía, este chico queda detenido. Bien. Digo esto porque, a ver, estoy pensando también, cuando yo digo esto es premeditado, porque alguien que ya va con un arma, lo esconde en un estuche. Algo había en la No sé si son estas armas de caza. Hay muchas armas de caza que tienen 2 tiros y después hay que recargarlo. Claro. Si esto fue lo que sucedió, quiere decir que él, si tiró 4 o 5 tiros, en algún momento tuvo que recargarlo. Esto es especulación porque no lo sé, ¿eh? Quiero decir, pensando otra vez en la premeditación, o sea, estaba dispuesto a hacer lo que hizo, no fue un rapto de violencia, ¿no? Sí, y en principio se van a brindar más detalles en un ratito nada más, pero en principio tenía más cartuchos inclusive. Bueno, mirá, así que en la premeditación uno estima que estaba dispuesto quizás a efectuar más disparos antes de que sea controlado. Pero ahora, es un chico que
por lo que entendemos, manipulaba muy bien el arma porque... Salía a cazar con el papá. Iba a cazar, exactamente. Bien, alguien dice que el papá era un empleado de la municipalidad, ¿puede ser? Por lo que tenemos entendido, tenía un comercio, lo estoy tratando de confirmar, porque se está cuidando mucho y se preserva mucho la identidad de la familia, tanto de las víctimas como del victimario, porque estamos en el medio hablando de creo que no hay que dejar de escapar, de menores de edad. Sí, claro. Pero por lo que se dice, tenían un comercio allí en la ciudad de San Cristóbal. Juanchi Alejandro Díaz, te saludo, ¿cómo te va? ¿Hay algún dato de cómo era el comportamiento de este chico en el colegio? No tenían, sí, los datos lo dan los propios alumnos. En principio era un chico tranquilo, era un chico que no tenía problemas de conducta dentro del establecimiento escolar. Por lo que están hablando toda la comunidad educativa, no era un chico que se haya mostrado con algún problema de conducta. Bien, acá me hace una aclaración que parece que el papá del chico que murió era empleado de la municipalidad, no del que disparó. Hay una conferencia de prensa, ¿no?, de Pablo Cococcioni, que es el ministro de Justicia, que está diciendo que quieren acompañar a la familia de la víctima. Bueno, yo creo que están todos sorprendidos viendo de qué manera reaccionar frente a un episodio tan conmocionante como este, ¿no? Me sumo un poquito a lo que te preguntaba recién, Alejandro, porque claro, algunos alumnos de ese establecimiento hablaron, ¿no?, que tenía buenas notas o que era un buen tipo. Digo, empiezan un poco apreciaciones de gente un poco más cerca o más lejos, no sé si eran compañeros de aula o de otras divisiones, pero claro, uno empieza a preguntarse por el que disparó para ver si encuentra en ese perfil alguna razón que justificara lo que hizo, ¿no? Pero por eso también aparece todo el tiempo lo del bullying rápidamente, porque explicaría de alguna manera ese tipo de reacción. Pero no hay datos, ¿no? Por ahora son todas especulaciones, Juanchi. Exactamente, es así. Creo que nos aventuramos muchas veces, pecamos por ahí de la ansiedad de encontrarle una explicación a estos casos, que son, bueno, en Argentina la verdad que hay que contarlos con los dedos de las manos nada más. Digo, son casos muy escasos dentro de nuestra historia, que los hubo, lo existieron, pero todo va cambiando, es muy variado, ¿no? Eso también hay que entender. En la vida escolar, yo tengo 34 años, no es la misma vida escolar cuando yo iba a la secundaria a la que hoy están viviendo los chicos o a las que fueron hace 5 años. Eso me parece que también como sociedad nos debemos ese debate, ¿no? De analizar lo que es bullying, grooming, cómo se trabaja, qué datos hay. Tengo entendido que los primeros datos oficiales en la Argentina con el CONICET en el área de Cuyo recién llegaron hace 2 semanas por primera vez. Entonces, los primeros indicios fueron tratar de buscar la explicación de que venía por ese lado. Lo que vienen diciendo los propios chicos, que son los que saben dentro de la comunidad educativa, ellos vienen diciendo que no. Este chico no tenía problema de comportamiento y dentro de la escuela, y que tampoco era un chico que tenía problemas con notas, con el rendimiento escolar. Entonces, buscar explicación de dónde viene esto, por qué llega a este punto este chico, me parece que va a ser una de las investigaciones, ¿no?, que principales y fundamentales de por qué termina actuando así de esta manera, porque aparte atenta contra el que tenía adelante, según lo que dicen los chicos que estuvieron ahí en el momento del izado de la bandera. Ellos dicen, nosotros empezamos a escuchar ruido, pensamos que eran pirotecnia, que le estaban pegando a las puertas de las aulas, y cuando vimos algunos fogonazos de esos 4 o 5 disparos que terminó efectuando. Y ellos mismos te dicen, la verdad que ese chico no tenía problemas con lo que estaba delante de él cuando efectuó los disparos. Entonces, es muy raro, tratar de explicar por dónde viene, ¿no?, el accionar del joven de 15 años. Bien, bueno, vamos a seguir atentos a esta situación, creo que es el tema, sin duda, el tema de la jornada, para ver si podemos recuperar algunos datos más, ¿no? Nos quedamos con esta fotografía, con los datos que tenemos y con la conmoción, por supuesto, en toda la Argentina por este episodio. Juanchi, gracias por conversar un rato con nosotros. Dale, un abrazo muy grande. Abrazo de Juanchi Molina, movilero del aire de Santa Fe, contando un poquito este episodio. Vamos a conectarnos porque hay conferencia de prensa. Ahora está hablando José Goiti, que es el ministro de Educación de la provincia de Santa Fe. Un montón de hipótesis, pero en esto es muy importante, primero, ponerse al lado de la comunidad,
por eso estamos hoy acá, por eso me acompaña la secretaria de Gestión Territorial, por eso en el primer momento estuvo la máxima autoridad del Ministerio, Maxi Rodríguez, a quien agradezco, y sobre todo acompañar a la familia de Ian, pero al equipo docente, asistentes, padres, madres, alumnos. La verdad que es muy difícil ponerse en este caso en el lugar del otro, pero tenemos que estar para acompañar. Tenemos algunos elementos que ya podemos poner sobre la mesa y algunas acciones que ya estamos llevando adelante desde el primer momento. Como muy bien se dijo, el gobernador rápidamente se puso sobre el tema, arbitró todos los medios, inclusive para que lleguemos en tiempo récord. Yo estaba en la ciudad de Rosario y ya podemos estar acá con un estado de situación y explicando lo que podamos explicar. Pido disculpas si no tenemos todas las respuestas, pero lo que sí tenemos es la fuerte convicción de tratar de entender en la profundidad y en todos los aspectos lo que acaba de suceder. En primer lugar, el agresor no registra antecedentes en el sistema educativo, no hemos tenido ninguna intervención del socioeducativo en lo largo de toda su trayectoria escolar. Tengan en cuenta que entró o transitó nivel inicial, primario, y ya se encontraba cursando el nivel secundario, y no tenemos elementos que hayan surgido. A su vez, también sabemos, pero no vamos a ahondar en detalles, pero sabemos que atravesaba una situación intrafamiliar del ámbito privado muy compleja, que también atravesaba a su madre y a la familia. Ese dato lo tenemos y sobre el cual estamos trabajando. Ya dispusimos no solamente que no haya actividad escolar durante el día de hoy y en los próximos días, pero sí también dispusimos que la subsecretaria de Gestión Territorial se va a instalar y ya está viniendo con un equipo para hacer el acompañamiento in situ en la escuela, porque que la escuela no tenga actividad no quiere decir que no tengamos que trabajar, y muchísimo, sobre lo que sucedió. También la directora de Bienestar Docente para poder asistir a todo el equipo educativo. Estamos trabajando muy coordinadamente con las áreas del Ministerio de Seguridad y Justicia, porque es importante que también trabajemos en equipo, y también muy integradamente con el área de niñez y el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, porque esto es algo que nos atraviesa y que tiene que ser tomado de manera transversal, y tomarlo con la complejidad y la profundidad que tiene este elemento y este evento. Lo que tenemos contratado hasta ahora, que no se trataba de un conflicto intraescolar, está todo en proceso, no podemos hacer afirmaciones taxativas, pero sí transmitir la información que tenemos hasta el momento, y siempre que tengamos información que vaya echando luz sobre lo que sucedió, la vamos a dar de manera fidedigna. Bueno, ahí está el ministro de Educación, José Goiti, dando un poquito. Creo que las palabras coincidentes junto al ministro de Seguridad es: estamos acá para acompañar, ¿no? Y están teniendo algunos datos. Bueno, daba alguna precisión que no teníamos respecto a una situación intrafamiliar del agresor con la madre. Hay algo ahí que parece que no estaba por lo menos puesto sobre la mesa. Habrá que ver de qué se trata y de qué manera se liga este episodio de este alumno matando a otro alumno y hiriendo a varios más. Así que vamos a seguir atentos a esta situación. Creo, insisto, que es el tema del día, que conmueve por distintas razones, sí, ¿no? Porque son chicos, porque seguramente habrá muchos padres que de alguna manera los toca de cerca, ¿no? Porque entienden que hay situaciones conflictivas en el colegio, pero no imaginan que puede haber reacciones de esta envergadura, ¿no? Yo me animaría a decirte que situaciones conflictivas no solo en los colegios, sino que la manera de vivir hoy de los adolescentes en un pueblo es muy diferente de la que era hace 30, 40 años. Yo suelo ir mucho al interior del país y veranear en esos pueblitos donde no hay nadie, 10.000, y veo los pibes, jovencitos, adolescentes. De hecho, dejé de ir con mi hija porque antes de que se divorcie de mí como madre, volví a ir una vez que ya los pibes, digamos, no veranean conmigo. Entonces, la diferencia es tremenda. Los pibes sufren mucho, porque hoy el teléfono, las redes dan una imagen de una vida que es muy distinta al ritmo de los pueblos. Claro. No digo que sea ese el motivo, pero a veces
Viste, me parece que puede haber ahí una inconsistencia, una manera de vivir diferente y queda como en el limbo, ¿viste? Sí, Los lo pibes que- que no se pueden adaptar o que se quieren ir o que tienen algún problema familiar, ahí me parece que hay como una cosa que Sí, no se puede resolver. Ahora nos dan una pista un poquito más firme, ¿viste? Porque sí, el chico no tenía problema con los compañeros, no había bullying, no había presión, era un buen alumno, tenía un comportamiento más aceptable. ¿Por qué explotó, no? Salta la térmica por otro lado y evidentemente Sí, todo indica que es algo de la casa. No se puede descartar que tenga algún problema de salud También, mental, sí, también, sí, ¿no? obvio, que, obvio, bueno, por ahí obvio. no se detectó en su momento. Bueno, Pobrecitos. hay una reforma del código, pero todavía no se aplica. Se va a aplicar en 180 días. Digo esto especulando Exacto. sobre la suerte o el destino de este chico que atacó. Digo, por el tema, estuvimos claro. discutiendo en Sí. estas últimas semanas a propósito del cambio del código, pero todavía no está aplicado eso, ¿no? O sea, no le cabe a este chico porque es menor de a los 16 años, ¿no? Y esto todavía sigue rigiendo para los mayores de 16. Bueno, 12:53. Se peguen a tanda y ya venimos. La tarde en Del Plata es más agradable. Quédate en la 1030. Hay programas a tu medida. Del Plata, la radio de la verdad. Todas las tardes viví tu pasión en Del Plata. De 14 a 16 llega Club Atlético Del Plata. Deportes en estado puro. Con toda la información, el análisis y las entrevistas. Club Atlético Del Plata. En la radio de la verdad. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Del Plata a la tarde, el momento del día para escuchar la buena radio. Del Plata, la radio de la verdad. Seguimos en El Zoológico, como la vida misma, con Diego Schurman, hasta las 14 en Del Plata. La radio de la verdad. Yo no le canto a la luna porque alumbra nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito, calchaquí, compañera de los gauchos. Bueno, 5 minutos para la 1 de la tarde. Hermosa voz, la de Mercedes Sosa. Pero la trajimos un poquito del programa por otra razón que de alguna manera la tiene de protagonista, pero en pos de un conflicto, que todavía, creo yo, no fue resuelto. No fue resuelto porque la familia de la cantante argentina Mercedes Sosa pidió la renuncia del coordinador de Radio Nacional Tucumán, que se llama también Mercedes Sosa. Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. ¿Sí? Hablamos de Enzo Ferreira, quien es del espacio de La Libertad Avanza, que se viralizó un tuit que publicó donde aludía al artista como gorda comunista y retuiteó, no lo puso él, sino que retuiteó, se hizo eco de un tuit donde le decían que también era un cáncer para el país. Familiares de la Negra Sosa dijeron que era inadmisible que este funcionario público esté al frente de la emisora y que además lleva el nombre de quien intenta desprestigiar, ¿no es cierto?, que se llama Mercedes Sosa. Ahora, lo llamativo es que no es el primer tuit de estas características que tiene este personaje, este funcionario. ¿Se acuerdan cuando contamos acá, cuándo fue? Fines de febrero, principio de marzo, el Super Bowl. Sí. Bueno, se despachó lindo contra Bad Bunny y diciendo que, bueno, que eran comunistas, que cómo iban a hacer eso, que Lo peor fue que en el marco de eso que había publicado, se ve que hay un intercambio con gente en redes sociales, y dijo, solo hice una descripción física e ideológica. Iba a llegar ahí. No. Cuando lo leí dije, no. Es increíble, ¿no? Sí, porque él dice en un momento que él puede separar lo que él piensa
de la calidad de artista. Entonces dice, para eso pongo el ejemplo de Mercedes Sosa y del Indio Solari, ¿no? Entonces, cuando dice el Indio Solari y después dice de la negra, de M, gorda, Mercedes Sosa. Entonces después empieza con esta explicación. Bueno, dice, yo soy, me ataño a lo que veo. Esto es una descripción absolutamente física. Voy a forzar algo. Sí, cómo no. Que es hacer una suerte de lazo, linkeo entre este tema y el que veníamos hablando. Creo que la manera de relacionarse, de comunicarse y de tratarse en redes sociales es feroz. Sí. Es feroz. No sé si tiene alguna ligación con lo que le pasó a este chico allí en la provincia de Santa Fe. Pero el ministro de Educación hablaba de algo intrafamiliar. Pero hay un nivel de agresión en redes que arranca en redes y tranquilamente puede después pasar fuera de las redes, ¿no? Digo, en la vida real. Sí. Digo, también hay una forma ¿viste? Porque la otra vez en una entrevista que le hicieron a un militante digital de la Libertad Avanza en televisión, que la achacan un poco, ¿no? El maltrato. Bueno, pero son las redes, ¿no? Como que ahí está habilitado ser una cloaca y decir todas estas cosas. Claro, porque es de una cobardía supina, enorme, ¿no? Entonces yo por redes te digo de todo. Ahora después cuando te veo personalmente me como los mocos, digamos. Entonces, en un punto mejor, porque esta gente si llevara a la realidad todas las pavadas. Exacto. Bueno, la cuestión es que la familia de Mercedes primero hizo una carta, un descargo pidiendo, por supuesto, que se retractara o que se fuera de la radio. La radio, desde sus redes oficiales, no dijo nada. No, vos sabés que yo hablé con autoridades de la radio, ¿no? Ayer, a propósito de este tema. La respuesta es que estaban estudiando qué iban a hacer. Esperemos que en estas próximas horas tomen una decisión, porque yo creo que algo hay que hacer. Claro. ¿Sí? Estaban diciendo, y no me parecía, digamos, una buena razón para no hacer nada, así es que definitivamente después no hacen nada, que eran las redes particulares de esta persona y no de la radio, lo cual para mí es indiferente porque... ¿Te pueden avisar a estos marmotas? Yo estaba recordando y lo hablamos fuera del aire, ¿no? El caso Libra, que creo que Milei puso la misma excusa también. Pero hay que avisarle a estos muchachos que dejaron de tener vida privada. Una vez que entraron... No está dicho, no es explícito esto. No. Pero una vez que vos entraste en la función pública, algún viejo político decía, entrar a la política es tirarle la honra a los perros. Bueno, yo no digo tanto, pero sí te tenés que cuidar. Te tenés que ser y parecer. Y hoy las redes, ya que hablan tanto de modernización y demás, son una extensión de esos muchachos. Si no lo tienen en cuenta, váyanse a su casa, nadie les pidió inmolarse ni nada por el estilo. Si son tan burros que no saben, váyanse a su casa. Claro, lo que yo me preguntaba cuando yo obtuve esta respuesta es, no sé si escucharon a Milei o leyeron a Milei en estos últimos 2 años. Si hace lo mismo el presidente. Claro, sí, hace lo mismo. Y bueno, por último... Entonces, ¿por qué alguien alguien del propio espacio político sancionaría a alguien que hace lo mismo que Milei? Claro. Sí, no, quería recalcar que, bueno, Ferreira hizo este insólito descargo en sus redes, lo cito textual, dijo, quiero pedir disculpas a la familia y allegados de la emblemática cantante, aclaro que nunca puse en duda su talento. No, pero dijiste gorda comunista. Si bien acepto que parte del texto fue ofensivo, también es descriptivo. No se arrepiente. ¿Te das cuenta que no se arrepiente? Si hubiese evitado todo eso. Es ofensivo, pero es descriptivo. Claro. O sea, describió una ofensa. ¿Se la ofendió? Es un imbécil que hay que echarlo por imbécil, más que por lo que dijo ya. Es increíble. Sí. Sonó el top. Sonó el top y nos actualizamos de Radio Noticias del Plata en la voz de la señora Pamela Molina. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Es la hora 13, 1 minuto, la temperatura 25 grados 4 décimas, la humedad 88%. Cambio en el gabinete. El gobierno reemplaza al subsecretario de Derechos Humanos. Leonardo Suchet asumirá esta semana como nuevo subsecretario de Derechos Humanos en reemplazo de Joaquín Mogaburú. La decisión fue tomada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Maíquez. El nuevo titular es abogado penalista y ocupó un cargo en esa área de gobierno durante la presidencia de Mauricio Macri.
Milei recibió el embajador de Estados Unidos. Tras el fallo a favor de la Argentina por YPF, el presidente Javier Milei recibió a Peter Lamela para celebrar el resultado y fortalecer la relación bilateral. También participó Demian Reidel, exdirector de Núcleo Eléctrica. Axel Kicillof cuestionó a Javier Milei por YPF. El gobernador bonaerense brindó una explicación sobre el proceso de nacionalización de la petrolera, defendió la nacionalización de 2012 y cuestionó la postura del gobierno nacional frente al litigio. Festejan, pero jugaron para el equipo contrario. Un alumno entró armado a un colegio de San Cristóbal en Santa Fe y mató a otro. El hecho ocurrió a las 7:15 de la mañana en la escuela Mariano Moreno, cuando los chicos del secundario iban a izar la bandera. La víctima tenía 13 años y el agresor de 15 quedó detenido. Otros chicos fueron heridos por perdigones y fueron hospitalizados. El gobernador Maximiliano Puyaro habló del trágico hecho en la localidad santafesina. Las autoridades locales y el gabinete psicopedagógico trabajan en el lugar para asistir a la comunidad educativa. Cielo cubierto en la ciudad, la temperatura 25 grados 4 décimas, la humedad 90%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. El Zoológico, hasta las 14 con Diego Schurman. Del Plata, la radio de la verdad. Bueno, 1:00 4 minutos. Bueno, una noticia que viene de arrastre el fin de semana y que por supuesto tiene una relevancia muy, pero muy importante. Es el fallo por el tema de lo que fue la expropiación de YPF. Estamos hablando del fallo de la Cámara de Apelaciones del segundo círculo de Nueva York. Habló el presidente Milei, hizo la cadena, habló la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, opinó Alberto Fernández. Hay como, digamos, dos niveles de esta conversación, ¿no? Sí. La discusión política, donde todos quieren sacar alguna tajada de lo que sucedió. Y después está la parte técnica, que creo que hay que destacarlo porque fueron cambiando los gobiernos, se mantuvo el equipo técnico, fue coherente a lo largo de todo este tiempo y me parece que es una de las principales razones por las cuales pasó finalmente lo que pasó. Pero vamos a hablar con Sebastián Soler, abogado, especialista en Derecho Financiero, a quien tenemos en línea, lo saludamos y le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Diego Schurman lo saluda. Sebastián, ¿cómo va? ¿Qué tal, Diego? Gracias por llamarme. Bueno, a ver, yo haría un paso a paso para tratar de entender un poquito lo que pasó, que es cuándo y por qué se expropió YPF, ¿no? Vamos al origen de esta historia. ¿Cómo no? La decisión de impulsar la expropiación de YPF la tomó el gobierno nacional de Cristina Kirchner en 2012, le propuso al Congreso argentino sancionar una ley de expropiación que lo que disponía era expropiar solamente el 51% de las acciones de YPF que eran propiedad de Repsol. El Congreso aprobó y sancionó esa ley por abrumadoras mayorías, 208 a favor contra 32 en contra en diputados, 63 a favor contra 3 en contra en el Senado. Me parece que desde entonces, bueno, el motivo declarado en el mensaje que se envió al Congreso era recuperar la conducción estratégica de YPF gracias a tener ese 51%, volver a utilizar las utilidades que se obtenían, entre otros lugares en Vaca Muerta, para reinvertirlas en más producción, en más desarrollo, pero al mismo tiempo preservar 49% del capital de YPF cotizando en bolsa para asegurarse que en el día a día la conducción de YPF seguía siendo un gerenciamiento profesional. Usted recordará que en su momento se designó a Miguel Galucho, y creo que hasta a esta altura ya hay un consenso relativamente general, no unánime por supuesto, el presidente es uno de los que disiente con esto que voy a decir,
siente que fue bueno para el país expropiar YPF y expropiarlo de esa manera. Ahora, al mismo tiempo que se decía eso, que ese consenso ha ido creciendo, muchos seguían diciendo, bueno, fue bueno, pero se hizo mal. Bueno, ese se hizo mal es lo que queda descartado ahora, yo quiero creer de manera definitiva, con este fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, porque ahí se dice claramente que el estatuto de la sociedad YPF o lo que se incluyó en ese estatuto durante la privatización en los 90 no puede estar por encima de la Constitución Nacional de la facultad de expropiación del gobierno, del Estado Nacional. Bueno, entre los que disienten respecto a este análisis está el propio Javier Milei, habló de aventura suicida, bien a tono de lo que suele expresar, habló del inútil de Kicillof, de la corrupta de Cristina Kirchner. Ahora es cierto que el fallo dice que Argentina expropió bien, ¿no? Que está conforme a derecho. Bueno, ahí no hay un problema. En todo caso fue, por eso. Y quiero pasar al capítulo siguiente, que me parece importante, ¿por qué se inicia esta demanda y quién la inicia, ¿no? Para tratar de entender esta historia. Claro, en los años 90, cuando se privatizó YPF, el gobierno de Menem, incluyó un artículo nuevo en el estatuto de YPF cuyo propósito era decirle a los inversores, mira, no te preocupes que hemos puesto este artículo en el estatuto y que lo que va a conseguir este estatuto es que ningún otro gobierno en el futuro se anime a expropiar YPF porque le costaría carísimo. Lo que decía ese estatuto es que si en algún momento el Estado Nacional, hasta el fin de los tiempos, ¿no? En algún momento el Estado Nacional volvía a adquirir la mayoría del capital de la compañía, debía al mismo tiempo ofrecer comprar las acciones de todos los demás accionistas, pagando un precio mucho más caro que el de mercado. En 2012, cuando se decide expropiar YPF, el gobierno de entonces, el de Cristina Kirchner, era consciente de que eso lo decía el estatuto, pero había concluido, a mi entender razonablemente, y también lo dice la Cámara, que esa obligación no era oponible a la facultad expropiatoria del Estado Nacional y por lo tanto no cumplió con esa obligación que establecía el estatuto. Dos de los accionistas eso iba a preguntar, ¿no? ¿Quiénes abrieron el litigio? Claro, pues dos de los accionistas eran, uno era el grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que tenía el 25% de las acciones en ese momento, y otro era un fondo pequeño, Eaton Park, que tenía el 3%. Ninguno de ellos nos demandó. Lo que sucedió es que vino un fondo especialista en litigios, en identificar oportunidades de litigios, el fondo Burford Capital, un fondo inglés que cotiza en Wall Street, y le compró el derecho a litigar a los exaccionistas minoritarios de YPF y vino y nos demandó en Nueva York. Es decir, en Nueva York nos demandó un fondo inglés por el reclamo de unas empresas quebradas en España por el supuesto incumplimiento de un estatuto que se rige por ahí Argentina en un juicio contra la República Argentina. Medio un disparate que ese juicio se haya hecho en Nueva York, pero bueno, ahí estaba. Bien, estamos hablando con Sebastián Soler, abogado, especialista en Derecho Financiero, ex subprocurador del Tesoro de la Nación. Creo que este dato también es importante para entender el rol que él mismo cumplió en algún momento. ¿Qué dijo la Cámara de Apelaciones del Segundo Círculo de Nueva York, ¿no? Con este nombre pomposo, pero que termina de alguna manera favoreciendo a la Argentina en este litigio? ¿Qué fue concretamente lo que dijo que hizo modificar el fallo de primera instancia de la jueza Loreta Presca? Dijo lo siguiente, lo primero que dijo fue, todas las cuestiones relevantes en discusión en este caso se rigen por derecho argentino y por lo tanto me tengo que ocupar de analizar el derecho argentino que ya analizó la jueza Presca. Y disintió, estuvo en desacuerdo con las conclusiones que había sacado la jueza Presca cuando había mirado los mismos argumentos. ¿Qué dijo la Cámara? Dijo, punto 1, el estatuto de una sociedad no es un contrato entre partes y por lo tanto un accionista que siente que otro accionista incumplió el estatuto no puede demandarlo por daños, que es lo que hizo Burford Capital en Nueva York. Pero más importante, agregó, aun si fuera un contrato, que es lo que había dicho la jueza Presca, aun si fuera un contrato el estatuto, no lo es, pero aun si lo fuera, bajo el derecho argentino, las normas de orden público, en especial la Ley General de Expropiaciones, estipulan muy claramente que ninguna acción de un tercero, por ejemplo, una acción basada en este artículo del Estatuto de YPF, puede restringir, impedir una expropiación o sus efectos. Y concluye la Cámara. Claramente, una estipulación de un estatuto
que lleva a que el gobierno argentino tenga que pagar 16.000 millones de dólares es justamente esa clase de restricción o impedimento que el derecho argentino no permite. Y falló en contra de Burford, a favor de la Argentina, y revocó por completo el fallo de Presca. Bien. Voy a sumar algunos ítems, algunos más especulativos, ¿no? A partir de este episodio. Uno de ellos es, nos ayudó Trump, ¿no? Que uno pudo escuchar en Casa de Gobierno. Derrubando mitos. ¿Pudo haber alguna influencia del buen vínculo de Javier Milei con Donald Trump en este tipo de resolución, si bien pertenece a otro poder? Bueno, no lo sabemos, ¿no es cierto? Yo no estoy sentado en una mesa donde estas cosas se discutieron, pero sí conozco algunos datos objetivos que pueden ayudarnos a evaluar lo que usted me pregunta. El primer dato objetivo es el siguiente. Efectivamente, el gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Biden y después bajo la presidencia de Trump, presentó 2 escritos en el caso YPF apoyando la postura de la defensa argentina, pero en una cuestión lateral, muy importante, pero lateral a la cuestión de fondo, que fue la orden que dictó Presca para pretender obligar a la Argentina a pagar su sentencia antes de que estuviera firme, que fue la orden de Argentina entregue en parte de pago de la sentencia sus acciones de YPF. En esa cuestión, en esa apelación, la apelación de esa orden, el gobierno de Estados Unidos sí presentó escritos. Ahora, en la apelación de fondo, la apelación contra la sentencia que nos condenaba a pagar 16.000 millones y que se resolvió favorablemente el viernes, ahí no presentó ningún escrito. Los que sí presentaron escritos amicus apoyándonos en la apelación de fondo fueron 4 países de la región de signos ideológicos diferentes, sus gobiernos me refiero, que fueron Brasil, Uruguay, Ecuador y Chile. Bien, bueno, otro punto, ¿no? Porque esto más que mito, más que derribar mitos, hay un punto de realidad porque los encuentros existieron, ¿no? Porque se habla de la intención del actual gobierno de pagarle a los fondos buitres y se habla de una reunión que en algún momento tuvo quien fuera el jefe de los abogados del Estado, que es Rodolfo Barra, que había recibido a los representantes de Burford. ¿Esto es así? Desconozco. Yo no estaba sentado en la silla. Yo fui subprocurador del Tesoro desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2023 y como corresponde cuando hubo un cambio de gobierno democrático el 10 de diciembre de 2023, me volví a mi casa. Bien. Pero recordemos que Barra después se termina yendo. Se termina yendo, ¿no? Pero hay quien dice que Caputo tenía la voluntad. Allí, por ejemplo, alguien recupera algo que el 23... ¿Hola? Sí, ¿me escucha? Sí, ahora lo escucho, si se cortó por un momento. No, decía que alguien recuperó en los artículos publicados el fin de semana a propósito de esta historia, que apenas asumió el 23 de diciembre del 2023, le dijo al portavoz paraoficial, lo leo textual de un artículo, Luis Majul, que el país tenía el willing to pay, es decir, voluntad de pago. También reveló que estaba trabajando en la creación de una tasa Kicillof, un bono perpetuo financiado con una contribución anual de todos los argentinos, destinado a pagar al fondo buitre Burford. Bueno, sí, después lo vamos a escuchar eso, digo. Bueno, vos lo tenés. Bueno, concretamente lo que están diciendo es que Caputo tenía intenciones de pagar. ¿No? Esto reflejan algunos artículos de una entrevista de aquel momento, ¿no? No era algo no público, sino algo que había dicho públicamente, con lo cual era de alguna manera asumir una derrota judicial, ¿no? Sin demasiada voluntad de torcer el curso de lo que había sido el primer fallo. Pero bueno, la historia termina de otra manera. Si uno tiene que preguntarse, ¿fue bueno expropiar? Y uno pregunta, ¿por qué fue bueno expropiar? Es decir, a la luz de los hechos, ¿por qué supuestamente estamos mejor que no haber expropiado? ¿Qué es lo que hacía o no hacía Repsol? ¿Y qué es lo que pasó una vez que el Estado tomó el control de la compañía? Bueno, yo no soy un especialista en política energética, soy un abogado, me ocupo de otras cosas, pero hay cuestiones que me parece que son evidentes para cualquiera que lee los diarios. En aquel entonces, en 2012, una de las principales críticas que justificaron la decisión de expropiar a Repsol es que Repsol tenía una política que era de no reinvertir las utilidades de la compañía en seguir avanzando en el desarrollo del país, incluyendo Vaca Muerta, sino distribuirlas a su casa matriz fuera del país. Eso no ayuda al desarrollo de la Argentina. Bueno, eso se cortó con la expropiación. Las utilidades de la empresa
se reinvierten en más desarrollo en la Argentina. Y me parece que hoy las cifras cantan, ¿no? Ha habido un vuelco en cuanto a la balanza energética y su capacidad para generar dólares y para autoabastecer las necesidades de energía del país, no solamente por la expropiación de YPF, sino por otras medidas como la construcción del oleoducto, ¿no es cierto? Bien, Sebastián Soler, abogado especialista en Derecho Financiero, ex subprocurador, que nos ayudó un poquito a repasar esta historia y a entender. Vos tenías una pregunta. Un detalle, Sebastián Alejandro Diviasi, te saludo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Alejandro? Bien, una cosita que me quedó. Estas declaraciones de Milei, de la conferencia esta, la cadena, ¿hay ahí alguna cosita, algún resquicio donde puede provocar algún perjuicio para la Argentina? Digo, porque él habla también de, bueno, no sé, me parece que habrá ahí una ventana, sobre todo en el CIADI. A ver, las declaraciones son desafortunadas, son desagradables, son inoportunas, pero también son imprudentes. Lo que sucedió el viernes es que el juicio en Nueva York se ganó, o sea, de manera decisiva, quizás no definitiva, tienen todavía la posibilidad de intentar ir a la Corte Suprema con escasísimas, prácticamente inexistentes chances de éxito. Pero como vos bien señalás, una oportunidad que ya ellos han adelantado, me refiero a Burford Capital, el fondo que compró el juicio, de intentar es ir al CIADI. Ahí también tienen pocas chances de éxito, ha pasado demasiado tiempo, el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York es un elemento muy contundente de defensa en un eventual arbitraje en el CIADI. Entonces yo creo que pueden ir, eso prolonga la situación un tiempo más, pero creo que la Argentina prevalecería. Ahora, ciertamente, si el presidente porfía en decir algo que la Cámara dijo lo contrario, que es la expropiación estuvo bien hecha, por eso se ganó. La expropiación fue legal de acuerdo al derecho argentino, por eso se ganó en Nueva York. Si el presidente insiste en, por un lado, festejar el resultado, pero decir igual se hizo mal, bueno, esas declaraciones ciertamente van a ser citadas en contra nuestra por Burford. No son determinantes, no es la prueba más importante, pero ciertamente es muy desagradable, ¿no? Sebastián, gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes por llamarme. Hasta luego. Sebastián Soler, abogado especialista en Derecho, subprocurador, bueno, a propósito de este fallo a favor de la Argentina en el caso YPF. Baja la temperatura y todo cambia de color. Estás en la radio que mejor te acompaña. Es Del Plata. La radio de la verdad. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. De lunes a viernes de 16 a 17. El debate diario de los temas que importan. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno en Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Todas las tardes, Chiche Helblum llega a Del Plata. A las 17 comienza Hola Chiche. Información, análisis, los sucesos de actualidad y su mirada única. Chiche Helblum está en Del Plata, la radio de la verdad. Buenas tardes en Del Plata. El día ya avanzó y la radio te invita a seguir escuchándola. Del Plata, la radio de la verdad. El Zoológico, una animalada de programa. Hasta las 14 con Diego Schurman y equipo en Del Plata,
la radio de la verdad. Una de la tarde, 22 minutos. Bueno, es así. Yo le dije, tenés que laburar, y dijo, bueno. No, me dijo así, me dijo a mí por otra cosa. No lo tomes a personal, no lo tomes personal. Claro, como el quinto, una vez me recomendaron un libro que se llamaba el cuarto acuerdo y el quinto acuerdo. Sí. Y no sabía cómo hacer para salir de ahí y decirle que lo había leído y que me había parecido una porquería. Che, si te queda tiempo voy a hablar de Chipolopolo. ¿Quién es Chipolopolo? Chipolopolo. Ustedes solo recuérdenme, si queda tiempo antes del final del programa. Chipolopolo. ¿Cómo? Pero ¿y por qué nos hace esperar? No, porque ahora vienen las 3 de Verónica Massa. Bueno, muy bien. Esta noticia, señora, señor, vamos a escuchar una musiquita de fondo que los va a poner en clima. Y les voy a dar el título. El crossover menos esperado. Es un tema para... Un tema para apretar. A ver, ¿de dónde salen ustedes ahora? Es un tema para apretar. No, para... Claro. No se dice más apretar. Bueno, pero acá el chiste es... ¿Quién canta? Este es Ricky Martin. Ricky Martin. ¿Por qué no lo sacaron así rápido? Ricky Martin, pero lo dijimos los dos. Bueno, un poquito más rápido, muchachos. No, porque el primero que arrancó, después no lo escuchamos cantar en castellano. Bueno, no sé. Claro, son tipos justos, ¿verdad? Vienen de otro mundo. Bueno, de acá del vulgo les cuento que este es un tema del tico Ricky Martin de 1998. Un temazo. En su mejor momento. Éramos muy chiquitos, divino, por eso no lo divino. Bueno, este tema acaba de ser destrozado completamente en su nueva versión por el propio Ricky Martin, que lo picaron un montón de avispas para este video. Pero no era necesario. Quiero decir que así está como colagenado. Sí, está así muy... como estaba era hermoso. Nosotras no le vamos a pedir otra cosa. ¿Y qué quedó? Medio como Tinelli, ¿viste? Quedó con los chiles. No, peor. Tinelli parece que le están apretando un dedo, ¿viste? Está como congelado. Quedó peor, quedó como Charlie en las rutas, ¿se acuerdan? Ya la rosadita, así como recontra estiradete. Sí. Pero acá el chiste es que la señorita Tini Stoessel hizo este video junto con Los Ángeles Azules. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de las peleas? Bueno, parte de esas peleas tienen que ver con estos proveedores mexicanos musicales que los usaron todas. Emilia Mernes, Tini Stoessel, María Becerra. No quedó bien eso de proveedores mexicanos. Los Ángeles Azules es una banda histórica. Exacto, pero no todo decirle el mundo... proveedores suena un poco feo. No, son proveedores musicales. Suena medio... Sí. Suena feo. No se prendan ustedes con su mente podrida. Bueno, la cuestión acá... Ella le dice proveedores y nosotros tenemos la mente culpable. Que Tini estaba re contenta. Tini empezó a subir a sus redes parte de este video, donde canta como Bad Bunny, Tini y Ricky Martin. ¿Viste? Toda esa pose que tienen. Así que, Silvita, si podemos compartir la nueva versión... Y vamos a escuchar cómo es destruida. Palma. Ya, el ritmo es otra cosa. Claro. Por eso es un crossover. Y ahí dicen Los Ángeles Azules. Pero escucha, Culto, pero escucha. Los Ángeles Azules. Algo me dice que ya no volverás. Estoy seguro que esta vez... Y si pudiéramos ver el video... Un escándalo. Después de todo fui yo a decirte que ¿cómo quedó Ricky Martin? ¿Ese es Ricky Martin? Sí, ese es Ricky Martin. Toda esa belleza no sé dónde fue a parar. Y Tini, que está muy linda. Ahí está, el de Los Ángeles Azules va camino también, Parece un androide. Me parece que también se va estirando de a poquito. Lo que pasa es que ahora se canta así, se escucha la música. A mí me da para hacer una pequeña reflexión. No se les cae una idea. Puede ser. No, puede ser. Temo caer en el viejazo de cuando mis viejos me decían todo el rock suena igual.
qué sé yo. No, yo no sé si esto suena igual. El tema es que... Te puede gustar Ricky Martin, la onda mermelada. Estamos haciendo un viejazo tremendo en este momento. No, yo les no digo, me diga eso. Cuidémonos. Pero si nosotros ponemos el video de Vuelve, el anterior. Me gusta más. Claro. Me gusta más. Bien. Está bien, pero además bueno. da más para el... Sí. Ya, no, ustedes que son... La baja, sí. Le gusta el chape. Muy bien, ya entendí. Vamos con la noticia número 2, que me hace enseñas. Bueno, esta noticia viene desde el exterior. Multitudes de personas salieron a las calles de Estados Unidos este sábado pasado bajo el tema de No Kings para protestar contra las políticas del caballero del señor Donald Trump por el alto costo de la vida, la guerra contra Irán. Casi 7 millones de personas se manifestaron a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos, ya sea en ciudades grandes, en poblados pequeñitos, desde Alabama a Wyoming y también en el círculo ártico. No sé, De Niro está militando a full, ¿no? De Niro, le voy a contar que Robert De Niro también apoyó esta iniciativa y dijo que estaba orgulloso de estar en el movimiento y se manifestó contra el presidente en una conferencia de prensa donde dijo que apoyaba con todo lo que él tenía, iba a apoyar para que Donald Trump renuncie. Del team De Niro. Como actor ya también, ¿no? Pero además Morgan Freeman también estuvo en la movida. Sí, Morgan Freeman, también Frederick Ingram, secretario de la Federación Estadounidense de Maestros, o sea, un sindicalista de maestros, dijo que el sindicato estaba ahí para difundir un mensaje de esperanza y de no tener miedo. Bueno. Y también quien estamos escuchando, Bruce Springsteen, se presentó en Minnesota y dijo que lo que había, la pueblada que había hecho después de asesinar el ICE a este ciudadano americano tenía que ser un punto de inflexión. Sí, la policía migratoria. Exacto, ¿no? el ICE. Muy fuerte. Así que muy bien. Bueno, vamos con la noticia número 3. Vamos. Y volvemos al devaluado mercado de la farándula argentina. Argento, sí. Sí, señor. Siempre da material. Zánganos de la vieja escuela. ¿Quién dijo esto? No sé. ¿Quién es? Un señor Y escuche, les estoy dando un pistón. Los de Village People. Muy bien, el protagonista de esta serie se llama Robertito Funes Ugarte. ¿Qué pasa, Robertito? Robertito estalló porque le habían prometido, algo que no se da nunca en los medios, le habían prometido un día, una hora para hacer algo y después se lo sacaron. Qué raro. Pero eso no pasa. Eso le pasa a él nada más. ¿Sí? Bueno, el programa se llamaba La Noche de los Sex, que es de Gran Hermano, ¿no es cierto? Entonces dijo que estaba decepcionado porque ahora todo se hacía sin códigos, se hacía de manera diferente. Y compartimos un pedacito de una entrevista que le hicieron. Muy indignado en las redes sociales. No, indignado no, triste. Indignado y decepcionado. Hoy por hoy se manejan unos códigos horribles, ¿viste? Te enterás de cosas que te la dicen de mal modo, te la cuentan terceros, cuartos. Entonces no es por algo puntual que pasó ni nada. No estás por tal o cual motivo y no es el real. Entonces medio que me calenté y yo la verdad que, al igual que vos y todos los chicos en el piso, estábamos acostumbrados a otros modos y a otros tratos hace 20 años, 10 años atrás. El Payare siempre dice, la televisión cambió y los códigos, si te pueden reventar, te revientan. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que un llamado con educación y con buena onda te lo pueden decir. Van a decir que soy un hueco, no soy un hueco. Soy un pibe que nació en un ambiente que no está acostumbrado a manejar. Acá empieza a hacer una declaración que se pone jodida, la entrevista es un poco más larga, donde él dice que viene de una familia bien, aristocrática, que se tendría que haber quedado en Europa trabajando, que le molestan los nuevos ricos, los negros, bueno, en fin, dispara para igual, todo. digamos, la parte que pusiste al aire yo coincido. Sí. ¿No? Yo creo que cambiaron, eso es verdad, los tratos cambiaron. Hay una cosa así media prepotente en los medios también, ¿no? Le sacaron el programa o sea, lo dieron de baja. Exactamente. Nosotros creo que habíamos dicho, ya me perdí, en algún momento que le iban a bajar alguna hora, no sé si lo dijimos acá. Usted trabaja en tantos lugares que por eso, lo dijo en otro lugar. Se me fue el coso. Pero lo compartimos. Pero lo compartimos ahora. Le iban a bajar una hora al programa porque estaba midiendo mal. Ahora, una cosa es que midas mal y otra cosa es que no te vengan y te avisen. Son cosas diferentes. Mirá, Robertito, la verdad que el programa no funciona, lo vamos a cambiar. Pasó con la negra, yo creo que de ahí para abajo ya puede pasar a cualquiera. Lo de la negra es otra cosa, chicos. Lo de la negra es otra cosa. Yo me quiero enterar ahora. ¿Tiene la data? ¿La quiere compartir? Sí, lo de la negra pasa por una cuestión de discurso. A mí no me cabe en duda que los medios cambian y cuando tenés una...
La Negra hacía una cosa que era muy jodida porque era de humor y pegaba Hacía una mucho. sección que festejaban las malas noticias. Claro, ¿no? eran las buenas, se cantaba como las buenas noticias y te decía, aumenta el subte, y toda la banda iba diciendo. Pero está muy bien. Despidieron 1000 trabajadores de la empresa tal. Vayan a buscar laburo, gritaban todos, ¿viste? Bueno, ironizaban. Exacto. Yo me quedaría hablando mucho más, pero siento Pero un no viento, tenemos- porque alguien que me hace así con la manito, Vámonos, tipo, vámonos. vámonos. El viento actualiza las noticias en Radio Noticias del Plata en la voz de la señora Viviana Lavalle. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 13:32 minutos, la temperatura 27 grados, térmica 29 grados 7, humedad 80%. La justicia suspendió artículos de la reforma laboral sancionada el 27 de febrero. El juez laboral Raúl Ojeda aplazó de manera provisoria más de 80 artículos del proyecto impulsado por el gobierno luego de una medida cautelar presentada por la CGT. La cúpula de la Central Obrera cuestionó la constitucionalidad de la legislación. El texto fue firmado por el triunvirato que integran Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo. En el juicio contra Felipe Pettinato, la Fiscalía pidió 4 años y 7 meses de prisión por la muerte de su neurólogo. El hijo de Roberto Pettinato está acusado de haber causado el incendio en su departamento de Belgrano, donde falleció el doctor Melchor Rodrigo. El proceso se lleva a cabo en el Tribunal Oral, en lo criminal número 14. La querella había pedido 15 años de cárcel por estrago doloso. Internacional. Donald Trump advirtió a Irán que va a destruir sus centrales eléctricas, los pozos de petróleo y las plantas desalinizadoras si no hay un acuerdo rápido. En esta misma jornada, el presidente había advertido previamente que Estados Unidos quiere apoderarse del petróleo de Irán y que podría tomar la isla de Karg si no se levanta el bloqueo al estratégico estrecho de Hormuz. Ese es el principal centro de exportación petrolera del país. El cielo está mayormente nublado, la temperatura 27 grados, térmica 29 grados 7, humedad 80%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Cuando queremos algo rico, sano y rendidor, todos estamos de acuerdo. Siempre hay arroz Marolio. Arroz Marolio es calidad y al precio justo. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. La jungla completa está en el zoológico. Con Diego Schurman y equipo, hasta las 14, en Del Plata, la radio de la verdad. Bueno, 1:35 p.m. Estamos esperando este momento. Es el momento del señor Alejandro Di Biasi. Están jodiendo con mi carrera. Con Lo la hacen a comida propósito porque no me avisan. Con la comida de mis hijos. ¿Quiere que le cuento qué es Chipolopolo mientras tanto? No, voy a ir con la cosa, ya pusieron la música, así que... sí. Bueno, dos temitas. Primero, porque quedó pendiente algo que hicimos mientras estábamos hablando en el reportaje. Vamos a escucharlo a Milei hablar del caso YPF con Kicillof. Hablando de Kicillof, a partir del 10 de enero vamos a tener que empezar a pagar, por una decisión judicial, los 16.000 millones de dólares por el juicio contra YPF. ¿Qué decisión va a tomar o tomó el gobierno, el Poder Ejecutivo, sobre esto? Bueno, nosotros, acá hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos 16.000 millones de dólares para pagar, esa es la realidad. Pero sí tenemos el willing to pay, ¿no? La voluntad de pagar. Nosotros lo que vamos a hacer,
que es una idea, esta es una de las ideas que estamos trabajando, es crear la tasa Kicillof, es decir, pagarle a este fondo con un perpetuo, con un bono perpetuo, con algo que se llama la tasa Kicillof. Y que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof. Y que todos los argentinos recordemos todos los días esa barbaridad que hizo Kicillof y que hace que todos los días tengamos que estar poniendo una determinada cantidad de dólares para pagar el error de un chico, digamos, que claramente su perspectiva ideológica perjudicó a... Vení, Silvita, vení, porque más o menos con esto está dicho. O sea, ¿ahora qué va a hacer Milei? ¿Cuál es? Que la tasa Kicillof no se pone. Bueno, te va a decir, yo tenía la voluntad de pagar, pero si ganamos, ganamos, ¿no? Una cosa y así. es culpa igual de Kicillof. Es culpa de Kicillof, porque si nos revisamos las últimas declaraciones, en el único momento que se pone nervioso es cuando lo nombra Kicillof. Sí. No sé si lo tienen. Pero ¿por qué traje esto? Porque me parece que el título de esta columna es que Milei es un producto de la tele y por ende es un tipo que no resiste el archivo. O sea, a Milei lo mata el archivo, no resiste un archivo. Es tan fresco su gestión en estos 2 años y lo anterior, que lo tenemos todo envasado. Y todo lo que dice hoy se puede contradecir, podemos hacer no 2 horas de programa, digo, 6 horas de programa, con todas las contradicciones. Hablando mal de Caputo, hablando bien de Caputo, hablando mal de muchos de los integrantes del equipo económico, hablando bien de los integrantes del equipo económico. Y esto es como si fuese la frutilla del postre. Porque en realidad lo que hay que agradecerle a Milei es que, a diferencia de Macri, en el caso YPF no hicieron nada. O sea, dejaron que todo siga corriendo, pero sí también hubo alguna gestión. El fin de semana estuve hablando con algunas fuentes y me decían, hubo gestiones para pagar, para llegar a un acuerdo con los fondos buitre, con este fondo buitre. Y ese acuerdo obviamente aplicaba un término medio. Bueno, ¿cuánto hay que pagar? ¿16.000? No, paguemos 8.000. Y vemos. Pero iban a pagar. Pero iban a pagar. Es esto, la voluntad de pago la tenían. O sea, que vos no te podés montar a una victoria algo que criticaste durante no 2 años, sino 4, que es la gestión, digamos, política de Milei. Porque siempre estuvo en desacuerdo con esto de retomar YPF. De hecho, y no lo traje, pues si no nos íbamos muy largo, Milei hace un reportaje con Chiche Hellblum en donde le dice que puede privatizar YPF, está en la ley base, pero además dice, ¿cuál es el problema si vendemos vaca muerta? No hay ningún problema. ¿Cuál sería el problema? Sí, es cierto, en la ley Omnibus está la idea de privatizar YPF, ¿no? Bueno, entonces, con otra cosa, porque esto es un beneficio para la Argentina, el famoso superávit que tiene Milei, se lo debe a la cuestión energética. Yo entiendo que capaz que no pueden batir parche y decir, no, mirá, nos está yendo bien gracias a una medida que puso el kirchnerismo y toda la historia, o el peronismo. Pero la realidad es esa. Hoy a vos te ingresan dólares gracias a retomar el control. Yo no digo estatización porque no es estatal YPF. Vos tenés el control. Es mixta, tenés el control, tenés el 51% de las acciones. Nada más. No es una empresa totalmente estatizada. Es una empresa mixta con un poder de decisión del Estado. Y esto además generó mucho de lo que hemos dicho a lo largo de este programa. Más inversiones, vaca muerta, más explotación. Yo lamento porque esto le va a seguir pasando a Milei. Porque como venía de la explosión del Banco Central, que nunca se llevó a cabo, viene de la dolarización, que tampoco se llevó a cabo, todo lo que dice en materia económica, mañana puede ser contradecido rápidamente. Y me quiero quedar con otra cosa, salto de tema, porque hay una cuestión que me parece que es para prestarle mucha atención. El 2 de abril, en la sede del edificio Centinela, se van a convocar personal de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Penitenciaria y la PCA, por reclamos salariales y laborales. El miércoles
algunos familiares de los efectivos policiales van a estar en la plaza con la marcha con los jubilados. Hoy con Vero hablábamos temprano de esto. Yo le decía, en algunos lugares se solucionó porque se dio un aumento de sueldo. Caso Santa Fe. Y me consta algo en la provincia de Buenos Aires. Ahora, la situación del personal de seguridad es muy complicada y además, si querés, lo sumamos al de la obra social, que dicen que para la fuerza de seguridad, que lo van a mejorar o que van a cambiar o que van a poner otro. Pero están con unos quilombos de aquellos. O sea, los mismos tipos que el miércoles le pegan todos los días a los jubilados, van a estar los familiares ahí. Una nueva contradicción del gobierno libertario. Baja la temperatura y todo cambia de color. Estás en la radio que mejor te acompaña. Es Del Plata. La radio de la verdad. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Avanzás por rutas llenas de lagos, bosques, cabañas y no podés dejar de preguntarte, ¿todo esto sigue siendo Neuquén? Escaladas, cabalgatas, gastronomía, pesca, senderismo. Resulta increíble que todo sea Neuquén. Todo es Neuquén. Neuquén, disfrute infinito. Todas las tardes viví tu pasión en Del Plata. De 14 a 16 llega Club Atlético Del Plata. Deportes en estado puro. Con toda la información, el análisis y las entrevistas. Club Atlético Del Plata. En la radio de la verdad. En José Cepaz, la obra pública no se detiene. Estamos construyendo las nuevas sedes de la Secretaría de Salud y Secretaría de Desarrollo Social con fondos y mano de obra municipal. Seguimos sumando infraestructura en nuestro distrito. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 31 de marzo. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 9 de marzo. Segundo vencimiento 23 de marzo. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp. 11 23 40 1030. Seguimos en El Zoológico, como la vida misma, con Diego Schurman, hasta las 14 en Del Plata. La radio de la verdad. Tramo final del programa, nos queda muy poquito tiempo, pero no queremos dejar pasar esta conversación con Laura Carboni, que es secretaria general de AGD, que es la Asociación Gremial Docente, a propósito de una movida para visibilizar una vez más el conflicto que llevan adelante hace muchísimo tiempo, ¿no? Que cargan con esta mochila, con una actividad que seguramente va a llamar la atención, pero seguramente también nos lo va a contar ella. ¿Qué haces, Laura? Diego Schurman te saluda. Hola, ¿cómo estás, Diego? Bien, contanos un poquito qué están... ¡Se jode! ¡La universidad de la semana pasada nosotros teníamos el lucha, esta semana arrancamos otra vez con un paro por toda la semana y luego de la conferencia de prensa de Adorno captó mucha indignación, por un lado porque a veces es una situación personal, ¿no? Porque a algunos se le están descubriendo propiedades, viajes, una declaración jurada bastante dudosa, pero en el medio de esa conferencia de prensa él apareció con lo que sería la agenda del gobierno, y en la agenda del gobierno claramente dijo que iban a avanzar con el proyecto de modificación de la ley de financiamiento universitario, que es por la que nosotros venimos peleando recientemente de una vez. La actividad es suponete la Casa de Adorno, la cual, ¿no? Porque tiene varias, ¿no? Exactamente, es precioso. Exacto, mañana vamos a estar ahí, nos vamos 9:30, nos juntamos en filo, nos trasladamos hasta la zona y a las 10 arrancamos con las clases. Vamos a hacer clases entre las 10 y las 12, 12:30 para, bueno, llevar nuestro reclamo. Ya lo hemos hecho en la Plaza de Mayo, ahora lo vamos a llevar ante las narices del jefe de gabinete
que además de todo lo que se sabe, se empieza a saber de él, también se sabe que en enero se subió el salario del 100%, llevándolo a 7 millones de pesos por mes. Claro. Mientras un ayudante de primera simple está ganando con 10 años de antigüedad 250.000 pesos por su trabajo. Claro, es raro lo que hizo Entonces, Bernie porque no hay plata, ¿no? Yo escucho todo el tiempo eso. No, y además la paritaria está virtualmente congelada, porque le dan el 1%, el 2%. Sí, hay un cepo, ¿no? En la Claro, paritaria. claro. Sí, los docentes peor. Claro, la paritaria no existe como tal, o sea, lo que aparece todo el tiempo es por parte del gobierno algún que otro aumento de manera unilateral, no hay debate siquiera, y nos acaba de llegar el nuevo instructivo de liquidación para este mes, donde nos da un aumento salarial del 2,5 en enero, 2,2 en febrero y 2% en marzo. O sea, el total, tengo en la memoria que nos daba algo así como 6,80 el aumento de los 3 meses, pero el 6,80 está lejísimos del 55 que dice la ley que nos tiene que pagar. Laura, Ponele contanos, que- para que se entienda Sí. un poquito, ¿no? ¿Cuál es el ingreso de un docente universitario? ¿Cuánto es lo que gana? Mira, y eso depende de la categoría. Como te decía recién, la mayoría de los docentes, el 70% de la docencia de todo el país, tiene el cargo de ayudante de primera simple. Es un cargo que tiene 10 horas semanales y que vos no podés acumular hasta 5 designaciones. Es decir, que vos podés tener 5 cargos de ayudante de primera simple, que hoy se está pagando alrededor del 230.000, 250.000 pesos, dependiendo de si tenés títulos, anexos, maestrías, etcétera. En el caso de que vos acumules el total de las comisiones, que sería multiplicado por 5, aún así el salario que te da está por debajo de la línea de pobreza. Sin hablar de lo que implica, porque 10 horas cátedras, más todo lo que nosotros trabajamos en casa. Es decir, que serían 50 horas cátedras, más el laburo en el hogar, que es la corrección, preparación de materiales y, por supuesto, escribimos. La bibliografía que se utiliza, por ejemplo, en el CBC, la escriben los mismos docentes. Sí, 10 horas Entonces, diarias más lo que se trabaja en casa, ¿no? Aproximadamente. 10 horas semanales más lo que se trabaja en casa, pero te las pagan mensualmente, o sea, si vos tenés un cargo en el cual en la semana trabajaste 10 horas, a fin de mes cobras 250.000 pesos. Sí. Ese es el Bueno, el no monto. hay mucho que agregar, está todo más Obvio. claro que el agua. Espero que tenga visibilidad, pero sobre todo que haya respuesta, ¿no? Porque lo que viene pasando, que es que el gobierno no solo no te responde, sino que al revés, te dobla la apuesta. Hablamos del caso de Claro. discapacidad, ¿no? Que hay una ley que fue vetada, que se volvió a ganar, que el gobierno dice, pero ¿dónde sacan la plata? No lo vamos a poner en marcha hasta que no digan de dónde sale la plata. Y siguen peleando con un sector, pongo el sector de discapacidad, tranquilamente podemos hablar del sector universitario, porque pasa exactamente lo mismo, donde el gobierno sigue batallando para que la gente cobre lo que está cobrando, ¿no? Y no cobre un peso más. Totalmente. El de financiamiento está produciendo realmente, es muy triste cómo está la universidad, porque, bueno, más allá de los salarios, que es el problema más directo para nosotros, la semana pasada se vio, por ejemplo, que en medicina se cortó la luz, en psicología se quedó un ascensor entre 2 pisos, hubo que rescatar a los pibes que estaban adentro. Es decir, que que no hay espacio, capacidad en las aulas, porque nosotros seguimos recibiendo mucho estudiantado. La Universidad de Buenos Aires, de hecho, acaba de salir un ranking recientemente que está muy bien posicionada en materias, sobre todo humanísticas, que este gobierno tanto vapulea y tanta mala fama les hace. Bueno, la verdad es que las condiciones en las cuales estamos trabajando están totalmente deterioradas, son niveles de precarización muy grandes y bueno, lo que produce es que la gente se termina yendo de la universidad. Laura, te pido una aclaración porque circuló un comunicado de FEDUA. Ya tenía un error porque decía convocada para el lunes 31, y en verdad 31 es mañana martes a las 4 de la tarde para hacer una actividad frente a la Casa de Adorni. ¿Esto tiene algo que ver con lo que están haciendo ustedes? ¿Es lo mismo? ¿Es un tema de comunicación? No es lo mismo. Nosotros sacamos nuestra publicación el día viernes y lo empezamos a organizar con compañeros estudiantes también de filo y con compañeros docentes, porque la idea fue de un docente afiliado nuestro que nos dijo, che, mirá, ¿por qué no hacemos esto? Y dijimos, sí,
vamos para adelante. Y nosotros lo publicamos y ayer nos enteramos que efectivamente había otros sectores que también querían hacer esta movida, pero en principio nosotros tenemos 3 clases mañana, una sobre extractivismo, aprovechando que estamos en el medio del debate por la modificación de la ley de glaciares. Tenemos una sobre macroeconomía para disputar sentidos también con este gobierno libertario. Y tenemos una sobre militancia universitaria en los 70 a propósito de los 50 años del golpe. Bien. Así que esas 3 clases mañana se van a desarrollar a partir de las 10 de la mañana. Laura, gracias, muy clara, como siempre. No, gracias a ustedes, como siempre también, por darnos el espacio y por seguir difundiendo esta lucha que, bueno, le ponemos toda la creatividad porque necesitamos que alguien nos dé una respuesta contundente finalmente, ¿no? Laura Carboni, secretaria general de AGD, la Asociación Gremial Docente. Gracias, Laura. De nada, hasta luego. Bueno, vamos a Cambalache, ¿están de acuerdo? Sí, ¿Les parece cerrar de vamos. esa manera? Bien para arriba. Bien, pum. Bien cambalachero. Bueno, vamos a arrancar por Marcela Pagano, diputada ya absolutamente enemistada, ¿no?, con el gobierno nacional. Y Marcela Pagano decía esto sobre el señor Manuel Adorni. Y hay gente que mira para otro, que no roba, pero mira para otro lado, con lo cual vos me podrás decir, bueno, pero callar es ser cómplice, que es lo que yo evito hacer. Hay gente que se dedica a utilizar su lugar de poder en el Ejecutivo o en la función pública, como los Menem, para poder incrementar su situación económica, sus negocios. Hay personas que utilizaron al Estado para un ascenso social, como Adorni, y yo tuve que hacer un duelo interno también. Bueno, ahí estaba, ¿no? Otro gatillillo para Adorni, muy enemistado con Karina Milei, con los Menem. Bueno, Marcela Pagano viene además haciendo denuncias, ¿no? No solo declarativas, sino que presenta denuncias contra funcionarios y muchas de ellas están teniendo su curso y están complicando a algunos de los funcionarios del gobierno. Bueno, vamos a escuchar a Pablo Grillo ahora, recordemos, reportero gráfico, quien recibió esa cápsula de gas en la cabeza, que peleó por su vida, que se está recuperando y que se acuerda de Patricia Burri, ¿no?, que de alguna manera estaba al frente entonces de las fuerzas de seguridad. ¿Qué decía de Patricia Bullrich? No, rencor es para los hipócritas. Yo trato de no serlo. No, el rencor es para los que no tienen corazón. Sí le tengo rencor a Bullrich. Es una hija de remil. Sí, porque aparte de todas las cosas que fue diciendo después, ¿no? Justo hablamos. Es una basura. Bullrich es una basura. Como persona no tendría que haber dejado de existir en la época de los milicos. Existe porque algo habrá hecho. Bueno, ahí estaba, ¿no? La declaración de Patricia Bullrich. Bueno, no se puede, seguramente no puede recordarla con cariño, ¿no? Casi el andar de las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich le quitan la vida. Sí, claro. Ni más ni menos. Junio Libarona, el ministro de Justicia ya saliente, ya no está en el cargo. Es como un elogio, de esos elogios, un abrazo del oso, vamos a decirlo de esa manera, respecto a Manuel Adorni nuevamente. Ajá, ¿qué dijo? Porque, claro, empieza a elogiar, pero le hace una recomendación. Yo hablo bastante seguido con él, le tengo enorme cariño y creo que es víctima de una aguerrida agresión contra hechos que tienen simple explicación fáctica y jurídica. Ajá. Sí, yo lo que creo, y se lo he dicho a Manuel, que él es un enorme expositor, es brillante, pero en causa propia es distinta, es distinto. Es como los abogados pueden ser un buen abogado, pero cuando te toca a vos, mejor buscate un abogado, ¿viste? Buscate un abogado. Buscate algo que te defienda. Sos muy buen expositor. Sí, sos genial, gordo. Pero buscate un abogado. Y si soy yo, mejor. Sí, claro. Sí. Estás jodido. Buscate un abogado caro. Yo cobro caro. Sí, yo cobro. ¿Cómo estás? Soy Cunio Libarona, mi teléfono es tal. Sí. Y nos vamos con María Eugenia Vidal, una definición cortita. Ustedes saben qué quiere decir MILF. ¿Milf? MILF. Ah, MILF, sí, MILF, sí. En inglés es Sí. Mother, I like fuck. Ujú. ¿No? Es
son... Sí, vamos a traducírselo acá para, para la por favor. Basta de latín. Claro, y que las chicas un poquito más grandes están buenas. Sí, lo dijo muy diplomáticamente, Sí, obvio, ¿no? obvio. Muy Pero bien. que les gusta hacer algo. Son las madres que le entran. que están bien Sí, dispuestas. sí, Ahí sí, está. Bien. María Eugenia Vial, ella dijo que es una MILF, pero le hizo otra traducción Qué a la sigla. linda. Sí, así como... No, me pone no. cara Divia así. Escúchela. ¿Qué dijo la MIL? Sí, soy MILF, mujer independiente, laburadora y frontal. Pero que mira... Sí. ¿Cómo era que le No decía? sé si jugar con esas siglas. No, así está de medio suma, jodido. ¿no? Medio jodido porque... Está ahí al límite. Está mordiendo la banquina. Mira la chica esta, bueno. Bien. Yo igualmente digo, hay que nombrarla. Insisto, cada vez que sale María Eugenia Sí, Vial, lo de la casa. No lo hay dijiste. Estaba preocupado porque no lo habías dicho. Hay que nombrar la ministra de Economía. La tipa... A esto... Adorni lo mismo, muchachos. Sí. ¿Por qué no lo nombra ministro de Economía? Si en 2 años pasó de tener 2 mangos, no tenía pelo como yo y ahora tiene un quincho hermoso. Y aparte está casada ahora. ¿Quién? María Eugenia. Ah, de María vuelta, Eugenia. Yo viste estaba que se hablando de casó con- Adorni. ¿Se casó? ¿Se casó y se terminó casando? Con el viudo. Sí, estamos en una edad que no recordamos los nombres, ¿no? Reciente viudo. Pero no voy a con decir el- nada. Con el ex No. periodista deportivo. Sí. Sí. No voy a decir nada. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Saco. ¿Qué pasa? Saco, sí, ya Saco. está. ¿Cuál es Sí, el problema? Ya sé, pero yo... Estaba desesperado. Pero vos porque lo querés mandar... ¿Qué pasó? Claro, yo no quería, No sé. no o quería sea, decir se terminó nada. la guerra, No, ni si- detuvieron a Milei. Yo Hacía creo- unos gestos como si Creo que pasó nos algo ol- grave. nos Ahora olvi- en el corte le voy a dar mi opinión de eso. Creo que nos olvidamos de hablar de Trump y el tipo no se pone tan loco. No, claro. No, sí. Bueno, se nos va el tiempo, nos vamos con música. Yo mañana les cuento qué es Chipolopolo. Sí, déjalo, porque siempre hay un gancho para Sí, el siempre un programa. gancho. Mañana van a hacer lo que es Chipolopolo, tremendo. Y va mejor para el día de mañana que para hoy. Un 31 de marzo de 1968, en una Argentina atravesada por la dictadura de Juan Carlos Onganía, el movimiento obrero se parte en dos. De un lado, la CGT oficial, dispuesta a negociar, y del otro lado, la CGT de los argentinos. La figura de Bandor representaba a la más dialoguista y enfrente, los que eligieron confrontar, liderada por Ongaro, que organizó paros, movilizaciones y se convirtió en símbolo de resistencia. Calles tomadas, obreros y estudiantes juntos con un mensaje claro. El poder también se discute en la calle, pero el poder respondió y sus líderes fueron apresados, la organización intervenida y a comienzo de los 70, la CGT de los argentinos se fue apagando. Y aunque dejó la idea de que hay momentos donde negociar es ceder, otros donde resistir para existir se convierte en una obligación. Escuchamos La Marcha de la Bronca de Pedro y Pablo, un manifiesto que habla de esa bronca que cuando crece se vuelve colectiva. Y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina. Bueno, lo bueno es cuando hace estos cierres, yo no tengo mucho más para decir. Tenemos, ¿no? no tenemos Nos cierre. vamos. Los cierres Nos es vamos. redondito, no hay que agregar nada. ¿no? Sí, hay que agregar al señor Artelino. Ah, que vino Artelino. Nos vamos. ¿Cómo le va Artelino? No, vos te quedan 2 ¿Cómo horas. anda? ¿Todo bien? Usted recién empieza. No, pero su programa, se nos vamos todos. Sí, Nosotros nos vamos. Nos vamos. ya ¿No está, se quieren completo. quedar hasta las 16? Nos gustaría. Vamos a hablar de la Argentina, Nos gustaría. ¿De qué Argentina? del ¿De la bochornoso selección? partido de la bochorno. selección argentina. Bochornoso. Lamentable. Ah, ¿Está bien? bochorno. Es un partido, muchachos. Impresentable. ¿está ¿Qué bien? fueron a entrenar los muchachos? Fueron a Sí, falta de respeto a la Vos gente que pagaste- pagó tanto, ¿no? Eso te iba a decir, ¿no? Es jugar en la cancha de Boca. Sí, Con lluvia. con lluvia. Épico. Habiendo pagado. ¿Cuánto está la máxima? 4.90, la preferencial. La preferencia 490.000 pesos si fuiste solo. Si vas con alguien más ya te fue casi un palito. Palito. ¿No? Para ver ese bodrio. No, lamentable. El segundo tiempo fue lamentable. Lamentable. El primero, dentro de lo que estaban los parámetros, estaba para mí, ¿eh? No Lo sé bueno es ustedes. que hay un par de jugadores que se hicieron cargo y que de esa manera no se puede jugar. Eso está bueno. Sí. Como que Tenés subestimaron, razón. como bueno. Dibu Martínez dijo, Sí. no hubo intensidad, cada vez que jugamos con la selección argentina hay que jugar con el corazón. No sé si se cuidaron las piernas, pero cuando es Argentina hay que poner absolutamente todo. No hagan esos amistosos, si van a cuidar las piernas. Y bueno, Déjate pero viste, si no que digan que esa puerta es cerrada y listo. Yo creo que mañana. Inviten a la gente, entonces el estadio se llena porque no estaba lleno, como nos dijeron cuando No, claro. se pusieron en venta las entradas. 10 minutos se agotó. No estaba No, lleno. claro, lo que había. Pero No con estaba- ese precio. Claro, con ese precio. Pero si dijeron que estaba todo agotado, ¿cómo puede ser? ¿Dónde fueron las entradas? No sé. ¿Hubo entradas de favor? En 10 minutos se agotó. El estadio de Boca quedó
Agotado. Bien, rarísimo. Y ya sabíamos desde 24 horas antes que había un montón de entradas. No, Sí, a ver, un tema. Porque nosotros contamos que, bueno, ¿por qué no se hacían en River? Porque en River había un recital. Si en lo de Boca se vieron algunos, claro, ¿te imaginas lo que hubiese sido lo de River? Hubiese sido una foto feíto. Muy fea, ¿eh? Lo que pasa es que está bien, Messi es convocante, ¿no? Y esta selección, pero ponele un rival un poquito de la talla. Cualquier otro Fría rival. la gente con Messi en la Bombonera, me dijeron. Mucho canto para Maradona, muchos cantos contra River. Eso me dicen hoy, por eso especulé si había invitaciones de protocolo, como dice nuestro productor, a hinchada. Puede ser que haya entrado una hinchada y que esos cánticos hayan tenido Bueno, pero ahí estaba la 12. Una motivación política. La 12 no cantó para la Messi, selección. ¿no? Ahora que lo decís, yo escuchaba de fondo un Todo contra River. Y mucho Maradona me dijeron. Dije, qué raro. Que lo puede cantar una vez, dos, pero tenés a Messi ahí, nunca le cantaron a Messi, raro. Pero además, un clima raro había. Cuando arrancó el partido ya cantaba Maradona. Bueno, sí. Llamaba la atención. Y Enzo Fernández se habrá enojado por eso y dijo que el campo no estaba en condiciones, que el hincha de Boca y los dirigentes de Boca se enojaron con Enzo y ayer tuvo que pedir disculpas. Bueno, puede ser que Enzo se haya enojado por esto que decís vos. A mí también me llamó contra River. Me llamó la atención eso. Yo llevar esas internetas locales al partido de la selección me parece ridículo. La verdad que sí, selección campeona del mundo. Pero no ha pasado en la Boca eso. No. Siempre se cantó por Argentina. Y esto fue antes de ver que Argentina jugó mal. Claro. Si vos me decís esto es el resultado de que jugó mal y toda la gente caliente empieza a cantar esto. Por eso te digo, en algún momento el grito de Maradona era un grito de guerra cuando la selección jugaba mal. Exacto. Claro. A mí me llama la atención que arrancaron cantando así. Bueno, hay algunos entuertos políticos. Veremos qué sucede mañana. Vamos a ver con el partido mañana. Bueno. Pero a Scaloni tampoco le gustó el rendimiento de Argentina. Mañana se van a poner las pilas después de lo que pasó. Sí, olvídate, mañana van a correr, si no, se complica. ¿Está llena la cancha de mañana? ¿Se va a llenar la Bombonera? Yo creo que a esta hora hay muchas entradas todavía. No convocado, ¿eh? Son muy caras. Son muy caras y no es un rival más allá que es un amistoso. No jugás con nadie. Es una demostración que no está bien tampoco el bolsillo de la gente. Y tampoco está en la cancha de Boca bien con Tapia, ¿no? Porque fue a entregarle con Riquelme una plaqueta y todo el estadio lo silbó. Porque viste que Tapia lo relacionan con Boca. El otro día Riquelme se sentó en el comité ejecutivo al lado de Tapia, como la mano derecha, y los silbidos fueron como de todas las canchas, ¿no? Bueno, no debe ser fácil resistir no sé cuántas tapas, pero más de 100 notas en contra todos los días, ¿no? Debe ser difícil eso también, ¿no? Más allá de la responsabilidad o no, pero bueno, la visibilidad del conflicto de Tapia tiene más visibilidad que la guerra de Medio Oriente, no sé. Que explotó con el pasillo de estudiantes. Ahí la gente se pronunció. Antes, con lo de pero Central. con eso y el título, claro, el título, Central. el pasillo y después los arbitrajes, ahí estalló todo. Sí, eso es lo visible. Porque antes lo tenía tapadito. Yo creo que la caída de un contrato es lo menos visible, pero me parece que eso también empujó la furia de algunos medios. Bueno, 2 de la tarde, 4 minutos, lo dejo con su programa. Gran programa, lo escuchamos y nosotros le agradezco mucho, les agradezco, gracias, muy amable.